En el fútbol hay dos clases de jugadores, los conocidos y los desconocidos, pero ¿saben qué? Es cuestión de tiempo porque hasta los más famosos, tarde o temprano, caerán en el olvido, mientras que aquellos a los que ni siquiera conocías hace un año, hoy resulta que son famosos. El año pasado salió del anonimato Randall Kolo Muani, que de un día a otro protagonizó la jugada más importante de la final de la Copa del Mundo. Un año antes habíamos conocido al joven Mathys Tel. Ahora estamos empezando a conocer a Michael Olise. Es que podríamos hacer una lista exclusiva de futbolistas franceses a los que no conocía ni en su casa y que ahora son figuras. Y en representación de todos ellos, Serhou Guirassy, de 27 años. El delantero del Stuttgart ha metido 17 goles en solo 14 partidos disputados esta temporada. Solamente Harry Kane y Kylian Mbappé están a su altura. Víctor Boniface solamente fue capaz de anotar 9 goles en el mejor equipo de Bélgica la temporada pasada. Pagar 20 millones de euros por un delantero nigeriano de 23 años y estadísticas nada impresionantes parecía caro. Pero Xabi Alonso ha demostrado que siempre sabe lo que hace y encontró en Boniface a su delantero ideal para dominar en todos los escenarios de un partido. Veloz al contragolpe, hábil para vencer en el 1 contra 1 y encima sensible para asociarse o encontrar el último pase. El Bayer Leverkusen ha sido una caja de maravillosas sorpresas esta temporada y una de ellas ha sido su lateral derecho Jeremy Frimpong, que explotó este año pero no clasifica para esta pieza. El apellido del neerlandés ya medio nos sonaba hace un año. Frimpong es un muñeco muy guapo y de cartón. Se desenreda el pelo con... no, ese es otro. El medio de contención uruguayo Manuel Ugarte destacó un año en el Sporting de Portugal y antes que pudiéramos enterarnos, de repente ya era jugador del Paris Saint-Germain, que no dudó en pagar 60 millones de euros por un futbolista que ni había entrado a jugar un solo minuto en la Copa del Mundo, el Mundial de hace un año, cuando nadie preguntaba por el ahora indiscutible en el PSG. Semana a semana nos hemos familiarizado con ese rostro maduro y las buenas hechuras de Carlos Augusto en el carril izquierdo del Inter de Milán. El brasileño de 25 años ha jugado todos y cada uno de los partidos de esta temporada, a veces desde el inicio, otras saliendo de la banca, casi siempre de lateral izquierdo y alguna vez de central. Carlos Augusto salió del Corinthians, estuvo 2 años en Serie B con el Monza y la temporada pasada fue figura en el equipo cenicienta vecino de Milán. Carlos llegó en verano al Inter en condición de préstamo, pero está claro que Simone Inzaghi ya no lo piensa devolver. En el Milan también hay un rostro que hasta hace un año habría sido imposible de reconocer, el del mediocampista neerlandés Tijani Reinders, que no solo se ha adaptado rapidísimo a la Serie A, sino que ha sido el futbolista más destacado del Milan en este inicio de temporada, o por lo menos con un impacto equivalente al de Olivier Giroud y Christian Pulisic unos metros adelante. Reinders tiene 25 años, llegó del AZ Alkmaar y su versatilidad para ser igualmente útil en tareas ofensivas y defensivas nos agarró desprevenidos a quienes en la Eredivisie solo prestamos atención al talento del Ajax, PSV y Feyenoord. Si los reflectores no son lo tuyo, nada mejor para pasar desapercibido que ser de nacionalidad japonesa, jugar en la posición de medio de contención y hacerlo en un equipo periférico de la Bundesliga. Wataru Endo, futbolista a punto de cumplir 31 años, ya era muy bueno antes de llegar a Liverpool, por algo lo fichó Jürgen Klopp, solo que nunca había sido muy bueno
en un aparador que la gente mire como la Premier League, y ya no digamos en un equipo de la trascendencia en el que ahora maravilla con ese posicionamiento, golpeo de balón y resistencia que siempre acompañaron al ex capitán del Stuttgart. ¿Será tan solo un One Hit Wonder que está viviendo su invierno de gloria, o Artem Dovbyk llegó para instalarse en el Olimpo? En la Euro 2020, el centro delantero ucraniano metió de último segundo un histórico gol que metió a su selección por primera vez en su historia a cuartos de final, pero nadie lejos de sus familiares y amigos se dio por enterado. La temporada pasada, la 2022-23, Dovbyk arrasó en el Dnipro 1, el equipo con el escudo más pitero del mundo. Fue campeón de goleo, anotando el doble de goles que sus perseguidores, pero otra vez nadie se enteró. Bueno, el Girona sí, que pagó poco menos de 8 millones de euros por los servicios del goleador de 26 años. En la Liga Española, Dovbyk ha dado cátedra de remate de cabeza y buen toque de balón. 4 asistencias y 11 goles a 2 del líder Jude Bellingham. Su compañero de crimen Savio fue otro fichaje sacado de la chistera. El extremo brasileño jugó 6 ratitos con el PSV Eindhoven la temporada pasada, tan solo 94 minutos en total. Antes, en el Atlético Mineiro, el joven futbolista apenas había tenido tiempo para debutar, jugar literalmente 4 partidos e irse a Europa. Lo compró el Troyes de la familia Citigroup. Se lo cedió al PSV, que consideró que no estaba listo ni para la Eredivisie, pero a continuación levantó la mano el Girona, también de la familia City, y ahí el extremo izquierdo irrumpió como torbellino en la liga. A media temporada suma 5 goles, 5 asistencias, velocidad, regate, intuición. Savinho tiene todo lo que esperas de un extremo brasileño de los de antes. Su excompañero, el belga Johan Bakayoko, sí que encontró la manera de triunfar en el PSV Eindhoven, donde es la figura de un equipazo incapaz de perder y ni siquiera empatar. Hace un año oíamos Bakayoko y pensábamos en este petardo. Hoy es un apellido que nos ilumina la mirada y nos alimenta el alma de velocidad, regate, gol y buen toque de balón. No solo los goles y las buenas actuaciones te sacan del anonimato. Hay algunos ex perfectos desconocidos que deben su fama justo a lo que no hacen. Es el caso de 3/4 partes del Chelsea y es el caso de Rasmus Højlund, un delantero igualito a su casi tocayo y casi paisano Haaland, no más que él no mete goles, ni uno, bueno, uno para ser exactos. Todo el mundo sabemos que eso va a cambiar algún día. Somos los mismos que hace exactamente un año no teníamos ni idea de su existencia. Højlund, el 4 de enero de 2023, llevaba un solo gol con la Atalanta, más 9 que había conseguido antes durante su año y medio de servicio en el fútbol austriaco. Eso era todo. Ni siquiera fue convocado a Qatar 2022, tampoco a las eliminatorias previas, pero 8 goles más en la Serie A fueron suficientes para que el Manchester United pagara 72 millones de euros para que Højlund fuera el reemplazo soñado de Wout Weghorst como nuevo no goleador del equipo. A mí no me conocen ni en mi casa, pero estoy trabajando para que eso cambie, para que este canal de YouTube sea famoso. Ayúdame, suscríbete al canal para llegar algún día no tan lejano al 1.000.000 de suscriptores. Guglielmo Vicario, portero del Tottenham Hotspur, se nos había pasado de noche hasta que de la nada apareció en la Premier League a los 27 años. No es nuestra culpa. Vicario había jugado en Venecia y Perugia de la Serie B. Hace 2 años y medio era el portero suplente del Cagliari. Y todo aquel que no echara un ojo al Empoli en las últimas 2 temporadas se lo perdió. Pero el Tottenham lo tenía claro y decidió que ese portero liviano y sin la menor experiencia
debía ser el sucesor de su capitán Hugo Lloris después de 11 temporadas, y desde entonces se acabaron los errores diarios en su marco. El tal Vicario se ha lucido bajo palos y sobre todo saliendo de su guarida para cortar el peligro rival. El hombre elástico además es genial con la pelota en los pies. Vicario resultó un porterazo. El Tottenham Hotspur no solo tenía que encontrar sustituto para su eterno capitán y portero, sino también para su histórico goleador e ídolo. Y ahí el dilema: ¿cómo encontrar una refacción para Harry Kane cuando no existe nada parecido? Y si lo hay, no está en venta. La ingeniosa solución del Tottenham fue traer a una bola de desconocidos en todas las posiciones, empezando por la del entrenador, leyenda del fútbol australiano y escocés, pero sin roce en la élite. Para el medio campo trajo a uno de tantos futbolistas de apellido Sarr que nadie es capaz de diferenciar el uno del otro. Este tiene 21 años y llegó del Metz. Para el lateral izquierdo se trajo del Udinese a otro semidesconocido como era Destiny Udogie. Por último, para la defensa central, el Tottenham fichó a un futbolista del que recién empezamos a oír hace un año. Mickey van de Ven duró una sola temporada en la Bundesliga como titular. Antes había jugado en la segunda división de Países Bajos. Para terminar pronto, les estoy hablando, y se van a acordar de mí, del próximo mejor defensa central del planeta. Es posible que algunos de ustedes sigan a estas alturas conociendo a un solo futbolista egipcio. ¡A dos! Los muy clavados. Pero si es que todavía no conocen a Omar Marmoush, ya va siendo hora. Si el problema del Borussia Dortmund es estar condenado a perder a su figura cada año, al Eintracht Frankfurt le pasa lo mismo, pero al triple. Cada temporada deja ir a sus 3 mejores jugadores y siempre acaba regenerándose. Hoy su figura es Marmoush, delantero hábil en el regate y de temible puntería. Marmoush llegó del Cairo a la Bundesliga a los 18 años y nunca pudo desmelenarse en el Wolfsburg. Hoy, a los 24, ha encontrado en dónde. Y si no han oído hablar de él, no se preocupen, porque a partir de hoy, créanme que lo harán. Hasta hace muy poco, a Santiago Jiménez solo lo conocían en México. Un año atrás, apenas empezaba a ser titular en el Feyenoord, donde metía goles más que nada en la Europa League. Desde entonces, salió campeón de la Eredivisie, peleó el título de goleo al final de la temporada pasada y lo lidera al inicio de esta. Como relámpago, su cotización en el mercado se disparó a 50 millones de euros. A lo mejor hace un año ya conocías a Cole Palmer, pero antes de 2023 era otro Cole Palmer. Había jugado un solo partido como titular en la Premier League y de vez en cuando se dejaba ver en torneos menores como la Carabao Cup o la Community Shield, o en esos partidos de trámite de Champions League a los que el equipo de Pep ya llegaba clasificado. Pero en 2023 todo cambió. En sus últimos 6 meses en el City, Palmer continuó su muy lenta progresión. Ganó minutos y cierta notoriedad, la suficiente para que el Chelsea desembolsara 47 millones de euros por un chico de 21 años que ni siquiera había metido un solo gol en Premier League. Dentro de su gasto desenfrenado y ridículo, entre cientos y cientos de petardos, el Chelsea acertó con el genial futbolista zurdo que suma ya 8 goles y es la única cosa seria dentro del circo azul londinense. Hace 9 meses la Juventus por fin encontró al heredero de Bonucci, Chiellini y Barzagli. Tiempo suficiente para que ya nos hagamos una idea que Federico Gatti, a los 25 años, llegó para instalarse en el centro de la defensa juventina. Gatti es un poco rústico, no es el central de mayor clase que verán en sus vidas, pero es justo lo que necesitaba atrás el equipo de Max Allegri para volver a ser competitivo.
porque además de defender con gallardía, Gatti tiene el don de meter goles justo cuando no hay por dónde. Quienes trabajamos en esto, sí que teníamos referencias de Jeremy Doku hace poco más de un año, pero el público en general ni idea de su existencia hasta que hace 5 meses cayó en el Manchester City. El extremo belga, imposible de frenar en el mano a mano, tiene 21 años, pero en 2022 parecía haberse apagado con el Han después de un estupendo 2021. De hecho, Doku fue suplente en la mayoría de los partidos de la temporada pasada en la Ligue 1, así que digamos que se escondió bastante bien antes de darse a conocer como si nada en el campeón de Europa. Lamine Yamal debutó en abril pasado contra el Betis y desde entonces el tiempo vuela a la velocidad de la luz. El Barça ganó la liga en mayo. Yamal fue titular por primera vez en agosto. El chico debutó con selección española en septiembre. Metió su primer gol como profesional en octubre. Se lesionó en noviembre y Xavi lo dejó en la banca todo diciembre. Después de todo lo anterior, Lamine Yamal sigue teniendo 16 años y no cumplirá 17 hasta el próximo verano. Ni los niños del Disney Channel son tan famosos tan rápido. La de Francia no es una selección de fútbol, es una maquiladora de mediocampistas de ida y vuelta. Tolisso, Ndombele, Guendouzi, Rabiot, Fofana, Camavinga, Kefren Thuram y el que va para mejor de todos, Warren Zaïre-Emery. No cumplirá 18 años hasta el mes de marzo y ya jugó 50 partidos oficiales con el Paris Saint-Germain, 86% de ellos como titular. Christophe Galtier debutó a este exquisito futbolista incapaz de perder un balón, pero quien lo hizo titular indiscutible desde el primer segundo fue Luis Enrique. Zaïre-Emery, aún siendo volante defensivo, suma 3 goles y 5 asistencias en la primera vuelta. De Alejandro Garnacho siempre se oyó desde que era un niño prodigio en el Atlético de Madrid. Luego, los aficionados al Manchester United sabían de su existencia mucho antes de que debutara en el equipo profesional, pero el resto del mundo se enteró hace poquito más de un año, no antes. Debutó hace 19 meses, marcó su primer gol en Premier League hace 13 meses, asaltó la titularidad en el Manchester United hace 3 meses. Garnacho se hace notar dentro y fuera de la cancha, con la pelota y sin la pelota. La verdad, va para crack, siempre y cuando no se le zafen esos tornillos que a los 19 ya lleva medio sueltos. Ya déjense un año, a Jan Bisek no lo conocíamos hace un mes. Se trata de un defensa central alemán de 23 años a quien las lesiones del Inter de Milán le dieron en diciembre una oportunidad que no ha dejado escapar. Bisek llegó esta temporada del archidesconocido AGF de la liga danesa. El Inter pagó tan solo 7 millones de euros por él y Bisek no solo no ha desentonado, sino que ha aportado una capa más de solidez y sobre todo técnica depurada al equipo de Simone Inzaghi. Otro jugador al que no conocíamos ni siquiera en noviembre pasado es Aleksandar Pavlovic, mediocampista del Bayern Múnich, que muy sonriente él debutó el 28 de octubre y acabó el año como titular y figura del equipo ante las lesiones de Joshua Kimmich y Leon Goretzka. El mediocampista ha hecho gala de madurez, temple, visión y maestría en el golpeo a balón parado. Tiene pinta que más que una medida de emergencia, por fin estamos ante el nacimiento de una estrella producto de la cantera del Bayern. El primero desde Lahm, Schweinsteiger, Müller, Kroos y Álava. Musiala, recuerden, es canterano del Chelsea. Si hablamos ahora de jugadores que eran desconocidos hasta que dejaron de serlo, ¿qué me dicen cuando los países de donde son estos jugadores son los desconocidos? Los invito a ver uno de los
videos clásicos de este canal en el que habla de futbolistas que salieron de países raros. Visítenlo, dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.